Soy Elena Estavillo y es un placer darles la bienvenida a otro episodio de Hablemos del Futuro, un espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. En la era digital, el derecho a la privacidad enfrenta cada día nuevos desafíos. Con la proliferación de plataformas en línea, redes sociales, aplicaciones educativas y videojuegos conectados a Internet, nuestros datos personales están en constante circulación. Pero si bien las preocupaciones sobre la privacidad afectan a toda la sociedad, hay un grupo especialmente vulnerable que suele quedar fuera de las discusiones: las niñas, niños y adolescentes. Las infancias de hoy son las primeras que están creciendo completamente inmersas en el ecosistema digital. Desde edades muy tempranas tienen acceso a dispositivos inteligentes, plataformas y servicios que recopilan información sobre sus hábitos, intereses y comportamientos. La mayoría de estos espacios digitales no han sido diseñados pensando en su seguridad y bienestar, sino en recopilar y explotar datos con fines comerciales. Y esto nos plantea preguntas urgentes. ¿Qué información se está recolectando sobre las infancias? ¿Cómo se utiliza y con qué propósito? ¿Qué responsabilidades tienen las plataformas tecnológicas, los gobiernos y la sociedad en su conjunto para proteger la privacidad de las y los menores? ¿A qué riesgos se están exponiendo? El reto es enorme. Asegurar un entorno digital seguro implica repensar el diseño de las plataformas, fortalecer la regulación sobre el uso de datos de las infancias y fomentar una educación digital que empodere tanto a las infancias como a sus tutores. Más allá de la vigilancia y el control, se trata de garantizar que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a la privacidad sin que ello signifique perder acceso a las oportunidades que ofrece el mundo digital. Y para hablar de estos temas y profundizar en las soluciones necesarias, hoy tenemos el gusto de hablar con una invitada muy especial, Lina Ornelas. Es autora del nuevo libro Datos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes en la sociedad de la información, que es un trabajo fundamental para comprender la necesidad urgente de crear espacios digitales seguros para las infancias. Además, esta es la primera publicación de la línea editorial del Centro I que lanzamos con Tirant Lo Blanche y el respaldo de UNESCO. Y además de una muy buena amiga, asesora senior de Centro I, socia de Videre, una firma de abogacía digital, y cofundadora de Conectadas, Lina es una referente en políticas públicas y regulación de la privacidad. Durante más de 8 años fue jefa de relaciones con gobierno y políticas públicas en México, Centroamérica y el Caribe en Google. Antes de eso, trabajó por más de una década en el sector público, incluyendo 9 años en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, donde lideró iniciativas clave en la protección de datos personales. Lina también ha sido profesora e investigadora en instituciones como el CIDE y el ITAM y ha formado parte de organismos internacionales como la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, la IAPP, y el Future of Privacy Forum. Lina, es un honor y un verdadero gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena, por esta presentación. Es un honor estar aquí en este programa tan interesante que además ya tiene un público muy amplio y que es uno de los objetivos del Centro I, ¿no? Llevar esta información de la era digital de una forma tan cercana como la haces tú y con toda la admiración hacia ti. Gracias. Muchas gracias. Que es mutua, Lina. Y bueno, vamos a lo que venimos. Empecemos por lo más básico. Dinos por qué es tan importante hablar de la privacidad de las infancias en la era digital. Claro que sí. Mira, el derecho a la protección de datos ya ganó un estatus de derecho fundamental porque significa que las personas puedan decidir quién, cómo, cuándo y para qué utiliza su información. Y es un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos. Cuando tu información personal se utiliza de manera indebida y tú ni siquiera te enteras
que se están haciendo perfiles tuyos o que alguien está targeteando tus visitas en sitios web o que alguien que dice ser una persona y es otra entra a una sesión, por ejemplo, de un niño o una niña, un adolescente, pues estamos invadiendo su privacidad, pero también poniendo en riesgo otros derechos y libertades que tienen. Y es un tema que no se ha abordado tanto en el mundo, el tema de los niños en particular, porque este derecho fundamental pues se ejerce por adultos. A partir de los 18 años en general ha sido esa la regla a nivel global. Y lo que nos parece importantísimo es que en México se dé este debate respecto a cómo hacemos que los niños estén protegidos, ¿no? Que tengan un espacio en donde, por un lado, antes de ser adolescentes, ellos puedan ser guiados por un adulto que pueda otorgar el consentimiento informado de qué se hace con su información, cuál es su navegación, a qué sitios entran, con quién tienen contacto, etcétera. Y que también se les dé poder de agencia para decidir después de cierta edad, que es un debate que tenemos que dar a nivel nacional, por ellos mismos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la privacidad, cada vez a más temprana edad los niños están en acceso constante con la tecnología, aprenden ya a través de dispositivos, tienen un mercado de ocio enorme, porque como bien dijiste, pues las empresas han desarrollado productos desde videojuegos, aplicaciones, etcétera, que hacen que ellos se conecten, pero desafortunadamente hay mucho descontrol de los padres, de las escuelas, de el Estado mismo, ¿no? De qué es lo que está pasando con esos accesos, qué tipo de contenidos es el que están viendo y cómo se maneja su información. Entonces, a mí me interesa mucho este tema, Elena. Desde el 2011 tuve la oportunidad de publicar con Carlos Gregorio el Memorándum de Montevideo para la protección de niñas, niños y adolescentes en las redes sociales digitales. En esa época era muy incipiente el tema, pero conforme fui adentrándome al tema de privacidad, me di cuenta que sí había regulación, que es parte de la conversación que vamos a tener hoy en otros países y que México estaba pues muy atrasado en el tema, ¿no? Porque nosotros vivimos con un código civil que viene de la Constitución también, que establece que la edad es hasta los 18 años ya te puedes considerar un adulto, con algunas excepciones, pero pues en plena era digital pues tenemos que abordar ese tema y abordarlo a mí me parece desde el punto de vista de la protección de datos resolvería pues muchos temas, por ejemplo el tener un acceso más controlado y seguro para ellos, ¿no? Sabes que sí, hay tantos temas que abordar ahorita y ahora que comentas lo de regulación, me gustaría que nos platiques de eso, porque pues muchas veces cuando se empiezan a abordar estas preocupaciones, como que la respuesta más sencilla es decir, bueno, entonces que no usen videojuegos, que no usen el móvil, que se esperen hasta que tengan una edad, pero es que también las redes, todo el ecosistema digital, brinda muchísimos servicios a los que también, digamos que también tienen derecho los niños, las niñas, los adolescentes, eh, porque también les traen beneficios. Pero ¿cómo hacer que ellos tengan agencia? Esto que acabas de mencionar y que se cuiden los riesgos a los que están expuestos, ¿no? No limitarlos, no prohibirles, sino crearles este espacio seguro para que puedan acceder, pero protegiendo sus derechos. Y pues por eso es tan importante el papel de la sociedad, de las reglas, de la regulación. Y tú en tu libro, y ahorita lo acabas de mencionar, cómo distintas regiones en el mundo sí han abordado la privacidad desde el punto de vista de las infancias. ¿Nos puedes platicar algo de eso? ¿Cómo ha evolucionado en Estados Unidos, en América Latina, en lo que va de este siglo? Claro que sí, Elena. Antes de entrar ya a la regulación per se, has tocado un punto muy importante, que es el de cómo vamos a lograr regular esto sin una prohibición muy genérica, porque eso no resuelve nada. Y quiero mencionar el caso de Australia, porque justo en Australia lo que dijeron es, está prohibidas las redes sociales hasta antes de los 16 años. Es ningún acceso a redes sociales. Cuando está demostrado por la comunidad de psicólogos y de los expertos en salud mental, que también los jóvenes necesitan, es la etapa en la que más necesitan socializar.
Entonces, no puedes ir contra algo que en su vida están requiriendo, ¿no? Entonces, ya la implementación se está viendo en la práctica que es súper compleja. Los niños van a buscar otras formas, ¿no? Y sobre todo ya adolescentes, porque a partir de los 12 años ya tienen cambios hormonales y físicos que los hacen tener otras necesidades también. Y pues están burlando la norma, o sea, están buscando los dispositivos de los tíos, de las primas, ¿no? Van a las casas y hacen, entran a redes sociales, inventan una edad y eso genera un problema todavía más grande. Y Por por otro lado, supuesto. creo que debemos involucrar la misma Convención de los Derechos del Niño de la ONU, dice que hay que tomarlos en cuenta cuando se tomen decisiones en relación a sus derechos. Y en este tipo de discusiones, Elena, han estado ausentes los niños. O sea, aquí es súper Sí, importante que se les pregunte, por un lado, qué cosas ven negativas, si se sienten seguros o no, abrir unos debates, porque ellos mismos pueden dar más consejos. Yo te aseguro que una niña de 12, 13 años puede saber más que un legislador en Australia, ¿no? Hoy en día. sí. Entonces, eso por un lado. Y ya entrando ya a este viaje de la regulación, pues sí contarte que Estados Unidos fue pionero en el tema de sacar una regulación que tiene que ver con cómo proteger la información personal de niños, niñas y adolescentes, incluso prohibir que antes de los 13 años se pueda recabar si no es con el consentimiento parental y que tenía que comprobarse a través de las plataformas. Fíjate qué interesante, la COPA, que es esta ley en Estados Unidos por sus siglas en inglés, que es la Children's Online Privacy Protection Act, nació en el 98. Google nació en el 98. Entonces fue en el momento en el que empezaron a explotar, lo doy como ejemplo, ¿no? Pero pues sí, las plataformas digitales, las redes sociales, el acceso al Internet. Entonces, en Estados Unidos se dieron la tarea de regularlo. Ahora, después de estas décadas que han transcurrido y después de un informe muy importante del Consejo Asesor del Médico General de los Estados Unidos, en donde se ha demostrado que en Estados Unidos hay una crisis de salud mental muy grande por la adicción que han generado las funcionalidades de estas plataformas que están diseñadas para que los chicos pasen mucho tiempo en línea, Sí. por todo el mal manejo de información que se ha hecho y gente que ha tenido acceso a estas redes sociales, a interactuar con ellos, siendo, por ejemplo, un pederasta y haciéndose pasar por un joven, en fin, una serie de cuestiones muy serias. La COPA se está ahorita discutiendo para reformarse y es la versión 2.0, ¿no? Así le llaman ahora. Ujú. Hay dos senadores de los Estados Unidos que ya están diciendo que deben ser 17 años para redes sociales. Es muy interesante porque también en Europa hubo leyes de privacidad y de protección de datos, pero han pasado décadas y hasta el reglamento europeo de protección de datos ya se fijó una edad que son los 16 años. Todo esto está fundamentado, es muy interesante porque fíjate, sí hay una razón de ser para poner estas edades y es que ya hay cierta madurez en las niñas, niños y adolescentes. O sea, su cerebro no está listo hasta después de los 16 o 17 años para ciertas decisiones de interacción social. Y creo que hasta los veintitantos es, o 20, no lo quiero decir algo que Sí. no es de mi expertise, pero creo que es 23 años o algo así, en donde realmente terminan de madurar, ¿no? Para ciertos procesos. Entonces, por un lado, sí hay un fundamento para que la edad sea, se retrase, ¿no? El uso de estas redes, pero también prohibir no es una solución. Entonces, ¿cuál No. sería un causa intermedio? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Pues un poco los países han seguido, en el caso de Chile, que acaba de entrar en vigor su ley el año pasado, a finales, ya copió el GDPR, por decir así, o sigue el modelo de Europa, puso 16 años, ya en Chile es a partir de los 16 años. Lo que implica es que todas las plataformas que ofrezcan servicios en Chile van a tener que adecuar sus servicios también. Y también tenemos, en 2021 ya hubo 3 países, que 18 de la región tienen en Latinoamérica leyes de protección de datos, pero solo 3 países, Belice, Ecuador y Cuba, son los que ya también se animaron a fijar una edad, ¿no? Que no sean los 18 años. Y en el caso de estos países es muy interesante porque Cuba, por ejemplo, no puso una edad, pero sí habló de como la madurez o la autonomía progresiva del menor, Belice 13 años y Ecuador 15. ¿Y qué ha pasado con México? Pues México no ha modificado su ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que en este caso es la que aplicaría porque va dirigida a este sector de la industria que genere un mercado de ocio
y de oferta de servicios o de videojuegos y redes sociales a nuestros propios niños, niñas y adolescentes en México. Pero sí hay una iniciativa de ley que no se discutió, pero establece 16 años, está siguiendo al GDPR. Entonces, digamos que está interesante porque es un buen momento, creo, Elena, y sobre todo lo que platicábamos en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que es un momento para abrir un diálogo nacional por parte del Centro I, en donde discutamos qué queremos, o sea, cuál debería ser la edad con base en los estudios de los médicos, de la sociedad de psicología, pero también que los chavos digan, oigan, no me dejen hasta los 16, denme una versión en donde yo pueda jugar, pero que pueda tener accesos seguros, ¿no? Que no me van a dañar, que no me van a perturbar. Yo creo que se puede encontrar una cosa intermedia, Elena. Entonces, Claro que sí. pero no dejar para después esta discusión, ¿estás de acuerdo? No, por supuesto. Y es la edad, pero junto con todo lo demás que acabas de mencionar, porque no es nada más fijar una edad y decir, bueno, antes de esto nada y después todo, sino que tiene que haber cómo formamos ese espacio seguro, cómo les damos acceso a un espacio digital que pueden aprovechar y que no les va a generar riesgos ni daños emocionales, psicológicos, no conductas adictivas y que donde esté protegidos sus datos personales. Y eso, sabes que me lleva también a una pregunta, porque los datos personales de los niños, las niñas, no siempre, digamos, se ponen a disposición de las plataformas por parte de las infancias, sino de sus tutores, Exacto. ¿no? Y este punto también es muy importante porque también es algo en lo que tenemos que poner atención, ¿no? ¿Cuántas fotografías con nombres personales de las infancias, las escuelas en las que están, los lugares a los que viajan? Y esos datos los ponen sus papás, sus Correcto. tutores. Entonces, también es un punto muy importante del que tenemos que hablar. De hecho, a ese fenómeno, Elena, se le llama el sharenting. Sí. Y es muy triste porque fíjate, ellos no tienen todavía la capacidad de tomar una decisión informada y va a tener unos efectos en sus vidas futuras tremendos. Ni Claro. siquiera están dimensionados. Pueden ser incluso efectos socioeconómicos. Por ejemplo, el ver que un niño tenía obesidad, para Sí. efectos de extraprimas de seguros, o desafortunadamente, por la discriminación tan grande que existe en el mundo, pero incluso ver si un niño tenía una fiesta esquiando en Whistler o tenía una piñata en la cochera Sí. de una vecindad. Esto es tremendo, tremendo, porque de verdad los padres no cuidan eso y por eso es un esfuerzo multiactor, porque hay muchas partes involucradas y tenemos que tomar una decisión como sociedad, digamos, no es una discusión aislada. Y lo que tú dijiste antes también es muy relevante. Mira, está por un lado las leyes de privacidad que van a proteger esa información, que sea proporcional, que sea lícita, que se avise qué se va a hacer con ella, que se aloje en bases de datos con medidas de seguridad. Pero también está surgiendo nueva regulación, como bien sabes, Europa fue pionero con esta regulación de servicios digitales, que lo que dice es, los diseños tienen que ser seguros por defecto. Y, por ejemplo, se meten a detalles tan específicos que ya en Estados Unidos también la COSA, que es la nueva regulación con K, ¿no? Lo que está pidiendo esta regulación en Estados Unidos es que para que los niños estén seguros en línea, tienen que ofrecerse servicios que puedan permitir desactivar funcionalidades, por ejemplo, que generen adicción. Sí. Y eso tiene que estar visible y claro en las políticas para que la gente sepa este producto, así como dice el cigarro, ¿no? Que antes se decía, no es una locura la responsabilidad civil, imponer responsabilidad civil objetiva a plataformas. No lo es realmente en cierto sentido, porque cuando tú vendes el tabaco tienes que decir que te puede dar cáncer. Y lo mismo hay diseños que son muy, muy novedosos y muy innovadores para hacer que tú sigas consumiendo, pero provocan daños tipo el que se denomina ahora madriguera de conejo. ¿Qué significa eso? Que es como Alicia en el País de las Maravillas, que llegaba a un lugar donde quería seguir estando ahí y entrando otra vez y entrando otra vez. Entonces, cuando un niño ve un contenido que le interesa,
Si la plataforma no tiene un diseño seguro, ni una interfaz que muestre contenidos de acuerdo a su edad, por ejemplo, va a haber violencia explícita. Y si le llama la atención un video de violencia explícita, entra a ese video y va a buscar más información sobre eso y le va a volver a dar más información o sobre armas o sobre drogas. Pero en cambio, si haces un diseño seguro y controlado en los propios contenidos, si le gusta algo sobre los mayas, pues le va a dar más información sobre la cultura maya o sobre el Sí. fútbol o sobre los telescopios, ¿no? Por dar ejemplos. Y ahí me parece interesante comentar que debido a casos que se han abierto ante autoridades que han impuesto multas o están por imponer multas muy grandes por incumplimiento a ciertas normas que no estaban hechas para lo digital, pero por ejemplo en Estados Unidos se está aplicando una regulación que tiene que ver con mercados, ¿no? En general o prácticas que pueden ser consideradas como indebidas, ¿no? En el comercio, pues se aplican, pero entonces las plataformas pues sí están poniendo un esfuerzo muy grande y justo quería comentar que debido a un caso, hay casos recientes abiertos en contra de Meta por lo que ha ocurrido con Facebook e Instagram. Ya acaban de lanzar un nuevo producto, la compañía, que es Instagram for Teenagers, ¿no? Para adolescentes. Y está muy interesante porque lo que hace es que sí le da a los padres como estas garantías que estaban pidiendo antes. Por ejemplo, las cuentas limitan quién pueden contactar a sus hijos, ¿no? Y ellos pueden ver Sí. como padres antes de que acepten a alguien, por ejemplo, ¿no? También hay una serie de cuestiones súper interesantes para evitar la adicción. Tiene que haber una conversación en la familia, pero se define que por las noches no pueden ya entrar. Una serie de cuestiones, ¿no? No más de cierto número de horas. Aquí lo que un poco, pues es muy importante pues esta bandera de decir, oigan, láncenlo en todos los países, no nada más en los grandes mercados, ¿no? No, Sí. los usuarios de cualquier parte del mundo, siendo tan vulnerables a esa edad, cuando todavía no tienen la madurez para percibir las cosas, merecemos, y sobre todo los padres de niñas, niños y adolescentes, que también se lancen en nuestros mercados, ¿no? Entonces, bueno, Por son muchos temas supuesto. los que puse sobre la mesa, pero No, qué buenos ejemplos nos pones, o sea, de cosas muy prácticas que es posible hacer para tener un mejor entorno digital. exacto. Y ahí también, pues yo invitaría, muchas veces tenemos unas reacciones también casi emocionales cuando discutimos sobre regulación, porque están estas posiciones de que no hay que regular nada o hay que regular todo, pero también como con un miedo a la regulación. Y hay temas en los que evidentemente necesitamos reglas para proteger nuestros derechos y no son reglas que van a atentar contra nuestras libertades, no se trata de censurar a nadie, se trata de proteger derechos y hacer que esto nos funcione a todas las personas, ¿no? Todas las tecnologías digitales pues tienen unos beneficios enormes, pero vienen acompañadas de riesgos. Entonces, pues sí hay que atemperar, ¿no? Y buscar cómo lograr todas las partes positivas y disminuir las negativas. Y ese tipo de, ¿no? de productos de las empresas, pues por supuesto que las queremos tener en México, pero si no tenemos reglas en nuestro país que obliguen a eso, pues no hay el interés para ponerlas, ¿no? disponibles en nuestro Correcto. país, en Latinoamérica. Entonces también necesitamos, no podemos estar simplemente esperando como que nos llegue la ola, ¿no? De las reglas europeas de protección de datos, saber qué nos toca, sino que también hay que estar activos porque las empresas con los incentivos correctos ofrecen cosas muy buenas, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. bueno, ¿cómo hacerlas disponibles también en nuestro país? Sí, y sobre todo, fíjate que una cosa muy importante es también tomar en cuenta que ¿qué estamos haciendo como sociedad para generar espacios de recreación para nuestros Sí, niños, niñas y adolescentes? Porque esos espacios los llena claramente la industria con sus finalidades, que son lícitas y demás de venta de productos y publicidad y lo que quieras, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Porque fíjense, también pensar qué adultos vamos a tener en el futuro o adultes, ¿no? Eh, Porque hoy en día de verdad es muy triste que existe toda esta presión, por ejemplo, en niñas, por tener
un cuerpo que quizá nunca van a tener porque es un modelo de, no sé, anglosajón o una piel que a lo mejor no vas a tener, y menos en la adolescencia, porque es la época Claro, de las hormonas, sí. y es un tema de autoaceptación que luego los lleva a depresión y que los mantiene ansiosos en lugar de estar concentrados en aprender, en estudiar, están preocupadísimos por pertenecer al grupo, que es algo que en esa edad necesitan, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad para brindarles otros espacios donde sean aceptados, donde sus, por ejemplo, cualidades o sus capacidades deportivas puedan ser empleadas, ¿no? A lo mejor es una niña, una gran basquetbolista, pero no tiene que estar preocupada por cómo se va a maquillar. O sea, lo que quiero decir es que hay una discusión mucho más de fondo y que tenemos que ponernos a trabajar juntos porque si no, esos espacios sí los toman quienes saben que van a estar ahí horas y horas, ¿no? Porque desafortunadamente las cifras que nos dan los estudios y las estadísticas internacionales que están plasmadas en el libro son tremendas. O sea, de cada menor de 18 años en el mundo, 1 de cada 3 está conectado y 40% de ellos están solos en sus casas. Y realmente hay una como analogía muy fuerte, pero es como si tú dejarías abierta la puerta para que entrara un pederasta, una persona violenta, realmente, o sea, dejarías la puerta abierta, permitirías que les tomaran fotos desnudos a tus hijos, no lo harías, ¿verdad? Pues esa puerta está abierta digitalmente. Entonces, realmente necesitamos mucha alfabetización también en todos los niveles y no es tan difícil, ¿eh? Armar una política pública así, pero se necesita voluntad y fíjate, qué interesante, para Europa ya es un tema político, o sea, de la agenda política, el de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos tienen un enfoque de derechos y sí están preocupados por las nuevas generaciones. Como lo deberíamos tener Así en todos los lugares. Y eso me lleva a preguntarte, digo, me gustaría que siguiéramos platicando más y más, pero bueno, también como para apuntar hacia dónde nos tenemos que mover, quiero hacer dos preguntas. Una es de todo esto que hemos hablado, creo que todo es importante, pero si tuvieras que señalar el mayor reto o los mayores retos que enfrentamos en estos temas, ¿cuáles serían? Y en específico, para el caso de México, para Latinoamérica, ¿qué acciones consideras que son imprescindibles para proteger la privacidad de las niñas, niños y adolescentes? ¿A dónde nos tenemos que mover? claro. Fíjate que la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha tenido una labor muy importante en la región y yo creo que primero que nada sería muy interesante hacer un movimiento regional para tener este debate y fijar la misma edad, porque también tenemos que ponernos del lado de la industria. Sí. Si tú empiezas digamos, a generar diferentes modelos de cumplimiento también para la operación y para la misma seguridad de la información y el manejo, la creación de equipos especializados, si todo tuviera un estándar, por lo menos regional, porque claro que depende en ciertas, o depende de ciertas cuestiones la madurez de los jóvenes, ¿no? De la propia educación que se les dé, pero en la región tenemos, creo que es muchas similitudes. Tener este debate, si son los 16 años, Sí. bueno, adelante, ¿no? Pero otro gran desafío es tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que podemos hacer la diferencia a nivel global para que por primera vez en el diseño de una ley que les afecte, ellos den ideas, porque estoy segura que van a tener de verdad ideas brillantes que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones legislativas. Y luego, pues por supuesto, el compliance, es decir, un desafío muy grande es qué autoridades se van a encargar de vigilar que esto se cumpla. Y en México tenemos justo en puerta la discusión de cuál va a ser la autoridad en esta materia. Si va a quedar finalmente pues alojada en un tema de anticorrupción dentro de la Secretaría del tema, o si va a estar en Profeco, o quiénes van a tener, o si va a tener estas, pues sí, atribuciones de vigilancia y de control para el cumplimiento, porque si no, pues es letra muerta la ley. Pero también como sociedad, vuelvo a poner en la mesa, el desafío más grande creo es cuáles son los espacios de recreación que vamos a generar o qué política vamos a generar para que no tengan que depender tanto de la tecnología. Y mira que yo soy una ferviente promotora de eso, o sea, porque
es irreal pensar que no van a estar conectados, es el acceso al mundo de la información y el conocimiento y más en la era de la inteligencia artificial, o sea, no podemos pensar que no van a estar ahí, pero tiene que ser equilibrado, ¿no? Y ya Sí. demostramos como humanidad que ha habido muchos daños si nos cargamos, como siempre, y decía Aristóteles, pues el péndulo va a llegar al centro, pero ahora está muy cargado a la afectación. Entonces, creo que esos son los desafíos que yo pondría sobre la mesa y México puede ahora, en virtud de las reformas que se van a aprobar por el diseño institucional del organismo encargado de esto, entrarle de una vez y modificar el artículo sobre el consentimiento y decir que para menores, o sea, en el caso de adolescentes, podrían consentir, por decir algo, a los 16 años, y eso nos homologaría con Europa, con Chile y los países que falten en la región, a través de un trabajo con la red iberoamericana, podría llegar a estandarizarse. Me parecen puntos importantísimos y esto de también hacer peso, ¿no? Y estar alineados con nuestra región me parece fundamental, con América Latina, pero con Europa también, porque están muy adelantados en la protección de derechos. Entonces yo creo que también ese es un faro muy importante para seguir. Y comentaste el momento en el que estamos, ahora sí viendo hacia México, de redefinición institucional, porque sí me hace pensar, porque se ha comentado que pues al menos una parte de la protección de datos se podría ir a Profeco, que se encarga de proteger los derechos de los consumidores y son muy distintos, ¿no? El ámbito de los derechos que hay que proteger no son nada más, ¿no? Desde nuestro punto de vista como consumidores de servicios digitales, sino que hay muchísimos otros derechos, son derechos humanos, que entonces, ¿quién estaría encargado de protegerlos? ¿No? Me parece que es muy importante porque dependiendo de dónde pones la facultad, pues va a ser el enfoque que va a tener esos esfuerzos de protección hacia dónde se van a dirigir, ¿no? Sin duda. Pero fíjate, bueno, ya sería para otra charla, Sí. de Hablemos del Futuro, pero estaría todavía mejor en Profeco porque es un descentralizado y tendría cierta autonomía. Y esto tiene efectos para los convenios internacionales que hemos firmado, como el 108, y que tiene Sí. que ver con la competitividad del país y muchos otros temas, ¿no? Pero No, ya esa parte sí. sería un buen momento porque de ser un constitucional autónomo, por lo menos un descentralizado, ¿no? Por Porque, la autonomía y por la parte técnica, y en eso coincido totalmente. pero bueno, hay mucho que hacer y creo Sí, que también abrir este debate va a ser muy sano, ¿no? Y que las escuelas, las asociaciones de padres de familia y los propios chavos estén involucrados. por supuesto. Pues en eso tendremos que poner manos a la obra en Claro Centro que I, sí. ¿no? Como ya empezamos. Así es, ya empezamos y hay que continuar y meternos a otros temas que hagan falta, pero pues es un debate interesante y ojalá México dé el paso aprovechando las reformas. No, no pasa nada, es un artículo, pero lo Claro, que va a traer consigo es que estén más protegidos y que puedan aplicarse estos nuevos productos de lleno, ¿no? Porque ahora, pues mientras, como dices tú, mientras no haya esa regulación, pues no van a ver por qué cumplir con eso, ¿verdad? así es. Pero bueno, Y pues bueno, con estos puntos pasamos a ahora, ¿no? Y como lo decimos, y ahora a algo completamente diferente. Pasamos a nuestra ronda relámpago. En esta dinámica donde nos gusta traer una palabra y tú nos contestas con la primera que te venga a la mente sin pensar demasiado. ok. Pues vamos. Niñas, Universo, datos, información valiosa, internet, conectividad, regulación, reglas claras, consentimiento, tu ser completo, derecho, habilitador, plataformas, posibilidades, educación, el mundo del conocimiento, protección. el paraguas. Muchas gracias. Buenísimo. Qué interesante, muy divertido. Esto siempre salen cosas muy interesantes en esta ¿Verdad? parte. Para nosotras mismas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues entonces, y ahora ya, antes de concluir,
siempre les pedimos a nuestros expertos invitados que compartan algunas recomendaciones. Y claro que en tu caso, la primera recomendación de lectura es que busquen tu nuevo libro. Repito el título: Datos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes en la sociedad de la información. Así es. Publicado por Tirant Loblanche y coeditado por el Centro I, y está en el sitio web tanto de Tirant, también lo pueden buscar en un buscador abierto y los lleva a adquirirlo, y la verdad vale la pena para que podamos tener un piso mínimo para la discusión. Es una muy buena manera de empezar con información de mucha calidad, muy completa, profunda, de una especialista en el tema. Y una especialista muy, muy reconocida, no nada más en nuestro país. Eso lo tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y bueno, también, como hay distintas formas de aprender cosas nuevas, de provocar la reflexión, recomiéndanos si tienes en mente una serie, una película que tengan que ver con el tema, para quienes quieran profundizar acerca de la privacidad y de la protección de los datos en la infancia. Sí, fíjate que hay una que es un documental más bien, que pues sí muestra algunos de los peligros que pueden enfrentar las infancias en la era digital. Va desde el ciberacoso hasta la explotación en línea. Se llama Childhood 2.0, es del 2020. Hay otra película más vieja, pero bueno, esto es un drama sobre un adolescente, pero que sí es víctima de un depredador en línea. Se llama Trust, es del 2010. También hay un documental sobre cómo se usan los datos personales para manipular el comportamiento en redes sociales, ¿no? Pero con implicaciones a menores en concreto. Y esto pues no es desconocido, antes no se hablaba tanto, pero es el famoso behavioral targeting, pero se llama The Great Hack, es de 2019. Y bueno, hay más, otro que se llama Disconnect, por ejemplo, es un drama que muestra cómo la tecnología puede afectar negativamente las relaciones humanas. Esta es la historia de una niña también víctima de acoso en línea. Y la verdad es que hay mucho por ahí también de cine experimental en México y de nuevas directoras. En el buscador ustedes pongan y van a encontrar un montón o una oferta grande, pero sí, no me atrevería a recomendar cosas que no he visto. Pero sí creo que más que eso, pues lo vemos todos los días en nuestras familias, ¿no? O sea, niñas o niños desconectados que ni siquiera saludan, que ya no tienen como esta forma de mirarte a los ojos y de estar conectados mucho tiempo, porque el tema de la atención ya es muy corta para ellos. Entonces lo vemos todos los días, no necesitamos nada más ir a fuentes, sino contactar y ver cómo estamos, ¿no? Como sociedad. Qué buenas recomendaciones. Es que es increíble todo lo que hay allá afuera, ¿no? En estos espacios digitales. Nuevamente, hay mucho de positivo, pero hay que saber dónde está lo que vale la pena y pues tener estos espacios seguros que protejan nuestros derechos. Claro que sí, Elena. Y pues muchísimas gracias por invitarme al programa y demos seguimiento a esto. Creo que falta mucha estadística, también quería añadir nada más al final. Es cierto. Faltan estudios más serios de cuáles son las afectaciones de la infancia mexicana, sobre todo para que veamos la importancia de ponernos a trabajar de ya. Totalmente. Sí, coincido. Muchas gracias por mencionarlo también. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Lina. Estuvo interesantísima. Qué rico siempre platicar contigo, Elena. Gracias por invitarme. Y cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros contenidos y quieres apoyar el trabajo que hacemos en Centro I, entra a nuestra página centroi.org y haz un donativo. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes, en X como Centro I-RG, en LinkedIn como Centro I para la Sociedad del Futuro, en Facebook como Centro I, en Instagram centroi.mx y también en nuestro canal de YouTube Centro I Sociedad del Futuro. Hasta la próxima.